He dejado la silla ahí representándolo. Amén. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Amén. Bendecido. Amén, Señor. Cubra de misericordia en todo el llega. Eso. Amén. Aleluya, Jesús. Amén, Padre. Bien. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. Disculpe que estaba calentando la comida a mis hijos. ¿Existe una tal Trinidad divina? ¿Será verdad que tenemos un Dios trino o será que Dios es, digamos que una sola persona que se manifestó de tres maneras distintas? ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad y la unicidad de Dios? Te cuento que la semana pasada publicamos un video buenísimo hablando sobre el bautismo y la fórmula de este, y publiqué ese video principalmente para advertir al pueblo de Dios porque existe una peligrosa doctrina llamada solo Jesús, o la doctrina de los unicitarios, que enseña que hay que bautizarse en el nombre de Jesús únicamente, y se dedican a buscar cristianos para moverles de su fe y obligarles a bautizarse otra vez. Ya en el video pasado di respuesta a ese gran error doctrinal, pero quise hacer este segundo video porque creo que el dilema del bautismo, aunque es crucial, no es la raíz del problema de esta doctrina, sino que lo más grave del asunto es la teología que está detrás de esa presión religiosa para obligar a la gente a bautizarse nuevamente. Me refiero a que la raíz del problema está en la manera en que ellos tratan de interpretar la naturaleza de Dios. Creo que eso es una falsa doctrina muy peligrosa. Es por esto que decidí hacer este video donde voy a exponer los 7 errores usados por los unicitarios, al menos los errores más comunes que ellos enseñan, y así dar respuesta a los argumentos más usados por este movimiento. Pero permítame, antes de comenzar, advertirles que mi intención no es atacar a las personas, sino a la falsa doctrina en sí. Este video está dedicado primeramente a hermanos que están siendo presionados por estos grupos y no saben cómo responder, pero también hacemos este material para cualquier creyente que haya sido ya engañado por esa falsa doctrina y quiere escuchar la verdad y salir del error. Te amamos, amamos a todas las personas y deseamos que puedan conocer la verdad, y esa es nuestra verdadera intención con este video. Ya comenzamos con los 7 mitos de los solo Jesús. Amados hermanos, antes de compartirles el primer punto, les invito a todos ustedes a que nos ayuden. ¿Cómo? Dejando un fuerte like a este video, por favor, para que YouTube le muestre este video a otras muchas personas. Esa es la mejor manera como usted puede ayudarnos a expandir este video, dejando su like. Así que vamos a ver si podemos llegar a los 20,000 likes en este video. Bien, los unicitarios dicen que Dios no es trino, como nosotros creemos que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas que son
a la vez un solo Dios. Ellos dicen que son tres manifestaciones distintas de una sola persona, o sea que no existe Padre ni Espíritu Santo. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted, cristiano, cree en un Dios trino, todavía estás en el catolicismo. Pero eso es incorrecto. El hecho de que la Iglesia Católica crea que Dios es trino no convierte la doctrina en falsa. Ese argumento es débil porque la Iglesia Católica también cree que la Biblia es infalible y que es la palabra de Dios, y por el hecho de que ellos crean esa verdad no la convierte en una falsa doctrina. La verdad es que la doctrina de la Trinidad no fue hecha por la Iglesia Católica, sino que era algo bien conocido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. Los que creemos en la Trinidad de Dios no nos falta revelación ni unción del Espíritu Santo, sino que más bien los unicitarios fueron los que se movieron de la verdad por escuchar a falsos maestros. Permítame decirle de dónde salió la doctrina de los solos Jesús, porque tenemos evidencia histórica para saber que la iglesia primitiva sí creía en la Trinidad y que los solos Jesús surgieron después. En el siglo III después de Cristo se levantaron dos herejes a poner en duda la Trinidad de Dios. Uno de ellos fue Arrio, quien se inventó la idea de que Jesús era un Dios creado, pero que no era el Dios soberano y omnipotente. De esta manera, él alegaba que no existe una Trinidad, sino que el Padre es el Dios verdadero y que Jesús es, digamos, que un Dios inferior creado. Curiosamente, esa es la misma doctrina de la secta de los Testigos de Jehová, pero al mismo tiempo surgió otro hereje con la misma intención de poner en duda la Trinidad de Dios, y se trata de Sabelio, un sacerdote que enseñó que no existe una tal Trinidad, sino que Dios es una persona que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Jesús en la Encarnación y finalmente como Espíritu Santo en Pentecostés. Fue ahí que por primera vez, cientos de años después de la muerte del Señor Jesús, alguien se atrevió a enseñar semejante barbaridad doctrinal. Fue entonces que la iglesia reprendió la doctrina unicitaria y estuvo en anonimato total hasta el año 1913 en California, donde a un grupo de personas emocionales y con poco conocimiento de la palabra se les ocurrió resucitar esa falsa doctrina y comenzar así a confundir a los cristianos, principalmente en Latinoamérica. Y ese, mi estimado hermano, fue el verdadero inicio de los solos Jesús o unicitarios. La iglesia verdadera nunca ha creído que fueran tres manifestaciones en vez de tres personas, ni la iglesia primitiva, ni la iglesia en general a través de estos 2000 años de historia. Existen, de hecho, muchísimos escritos de la iglesia primitiva que reflejan que ellos creían en la Trinidad de Dios y que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús enseñó. El segundo argumento errado que más escucho es que el Padre y el Espíritu Santo no son nombres y que el único nombre es Jesús. Este argumento es muy pobre porque la realidad es que el Hijo, el Verbo, se llama Jesús. ¿Por qué? Porque fue el único de la Trinidad que se hizo carne. El Padre no se hizo carne, el Espíritu Santo tampoco. El nombre de Jesús es un nombre humano, de hecho muy común y corriente en aquel tiempo cuando Jesús nació. Sucede que el Hijo, Jesús, fue el único que tomó un cuerpo humano y por lo tanto el único al cual se le dio un nombre humano. Por eso no tenemos un nombre humano para el Padre y el Espíritu Santo. Simplemente el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña a llamarles así, Padre y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó con varios nombres, sí, y cada nombre incluía ya a las tres personas de la Trinidad. Al entrar profundamente lo vemos muy claramente. Pero cuando el Verbo se hizo carne, tomó un nombre humano y por eso es el único de la Trinidad que tiene un nombre humano. No obstante, no puedo terminar este punto sin aclarar que Padre y Espíritu Santo sí son nombres propios y no son simples atributos como algunos dicen. Cuando hablamos del Padre y el Espíritu Santo, no hablamos de cualquier Padre o de cualquier Espíritu. Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos a su Padre llamándolo a sí mismo como Él lo llamaba, Padre, y a su Espíritu nos dijo que lo llamáramos Espíritu Santo. En tercer lugar, algunos unicitarios se han atrevido a decir que la cita de Mateo 28 y 19 que enseña la fórmula bautismal que fue modificada porque en el original, dicen ellos,
decía que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero nuevamente, eso es un intento de poner en duda el versículo citado. Los que dicen esto se basan en una cita de un historiador del siglo III llamado Eusebio. Este historiador reemplaza la frase nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la frase mi nombre. Sin embargo, esta fue una adaptación que este hombre hizo e incluso algunos eruditos alegan que Eusebio acostumbraba a abreviar escrituras en otras partes de sus escritos. Además, si hubiera una constancia de algún escrito bíblico original de esta cita que dijera lo contrario, entonces quizás pudiéramos, que debatir cuál versión sería la correcta. Pero la gran verdad es que no se conoce, oiga esto, no se conoce ningún manuscrito de Mateo que tenga la forma abreviada del verso. Eso es una gran mentira. De hecho, todas las traducciones antiguas tienen la lectura larga de Mateo, haciendo alusión a la fórmula como la conocemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al revisar todos los escritos de los padres en el tiempo de la iglesia primitiva, se pueden encontrar al menos 24 citas de Mateo 28:19 usando la fórmula completa, y no existen citas entre otros escritores con la versión corta. Así que es un error y un engaño grande decir que Mateo 28:19 haya sido modificado. Cuarto lugar, uno de los más fuertes argumentos que usan los solo Jesús es que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, y específicamente Pedro dijo en Pentecostés que se bautizaran en el nombre de Jesús. Los que sostienen esta teoría dicen que los trinitarios estamos combatiendo a los apóstoles porque ellos bautizaron en el nombre de Jesús, pero nuevamente esto es un gran error. Ya expliqué en el video pasado a qué se refiere Hechos cuando dice eso. En estos pasajes no habla de la fórmula que usaron para bautizar, sino que expresa que fueron bautizados por la fe de Cristo en su mandato y en obediencia a Él. Recordemos que en aquel tiempo había muchos tipos de bautismos, como el de Juan o el de los fariseos, entre otros, y por eso los apóstoles se encargaban de explicar a los judíos que se tenían que bautizar en el bautismo enseñado por Jesús. Recordemos además que los judíos creían en el Padre, sabían quién era el Padre, creían en el Espíritu Santo, sabían quién era, pero no creían en el Hijo, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso que hay tanto énfasis en Hechos sobre Cristo, porque los judíos lo rechazaban, pero de ninguna manera estos pasajes enseñan una fórmula bautismal. En quinto lugar, y este es uno de los argumentos que más he escuchado, dicen que Dios es uno porque el famoso pasaje de Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mi respuesta es que el sentido de este pasaje no es enseñar que Dios sea unicitario, sino que al leer el texto o el contexto se ve que el propósito del texto es resaltar el poder y singularidad de nuestro Dios por encima de cualquier ídolo. Al leer en otras versiones, por ejemplo la NBI, dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Obviamente el contexto o idea del pasaje es resaltar la grandeza de nuestro Dios como el único Dios por encima de cualquier ídolo. Sin embargo, si alguien quisiera insistir en que sí es un texto para decir que Dios es uno en persona, permítame decirle que en el original hebreo esa palabra uno es, Jehová uno es, esa palabra es ejad, y siempre que es usada se refiere a uno compuesto. Esa palabra se usa también cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí uno o una es otra vez ejad, pero fíjese que es un uno compuesto, porque aunque mi esposa y yo somos uno, aún así somos una unidad compuesta por dos personas que en ocasiones yo voy a trabajar, ella está en la casa, vamos a lugares distintos, somos uno, pero es un ejad, un uno compuesto. El sexto argumento de los solo Jesús es que los judíos nunca creyeron que Dios fuera plural. Ellos dicen: si le preguntas a un judío, se va a escandalizar cuando vea que crees en la Trinidad, porque ellos nunca creyeron en un Dios plural, sino en un Dios único, en una sola persona. Pero nuevamente eso demuestra ignorancia, porque el judaísmo actual tiene muchísimas diferencias con el verdadero judaísmo de siglos atrás. Los judíos antiguos sí creían en un Dios único, pero plural a la vez. Esta enseñanza moderna de los judíos de que no existe un Dios plural
viene de una interpretación talmúdica, no bíblica. Y además ellos tampoco conciben la idea de que Dios hiciera carne, algo profetizado claramente en el Antiguo Testamento. E insisto en que muchos de los ritos y creencias de ellos en este tiempo vienen del Talmud y no de la Biblia, por lo que son muy distintos a los judíos anteriores en sus creencias. Y esto no lo digo yo, lo dicen personas importantes, rabinos reconocidos mundialmente. En fin, los judíos antiguos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, la iglesia primitiva, sí creían en un Dios plural, y cualquier persona que te diga de manera distinta es un engaño, es una mentira. Y en séptimo y último lugar, los solos Jesús dicen que si crees en la Trinidad es porque no se te ha revelado la verdad, pobrecitos, y que se te tiene que revelar para que puedas entenderlo. Eso, mi estimado hermano, es un grave error. Toda la verdad y revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. Y si una doctrina contiene cosas que la Biblia rechaza, pues sencillamente es falsa doctrina. Los trinitarios no somos sectarios que nos falte iluminación. Más bien, los solos Jesús fueron buenos hermanos que estaban en la doctrina verdadera, ya que ellos eran trinitarios antes, algo que no te confiesan muchas veces, pero comenzaron a oír a falsos maestros y fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como advirtió Pablo que le acontecería a los que escuchan a falsos maestros. Mi estimado hermano, Sí, pastor, yo los había escuchado ahí. Llevan la doctrina bien cerca a la de nosotros, ¿verdad? Pero como usted nos ha enseñado, ¿verdad? Y que por un versículo no se puede hacer una doctrina, ¿verdad? Y ellos, pues, por un versículo prácticamente también han hecho una doctrina del unicitismo, de que creer que solo Dios, no existe el Espíritu Santo, ni nada más que solo Dios. Qué gran equivocación, ¿verdad? Porque imagínense cómo no vamos a creer en nuestro Señor Jesucristo si caminó aquí en esta tierra. ¿Ah? No, están equivocados ellos, en verdad, y cada día se muestra más esa, digamos que sexta, ¿verdad? Porque el varón que estaba hablando ahí dice que no podemos rechazar nada de lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque si rechazamos partes de la Biblia, estamos más bien siendo herejía prácticamente, porque todo lo que está escrito en la Biblia es inerrante, es inherente. Todo lo que está escrito ahí, pues se tiene que cumplir a cabalidad y seguir la Biblia tal cual es. Por eso está escrita, ¿verdad? Y por un versículo, como le repito, no podemos sacar de contexto lo que está ya estipulado en la Biblia, ¿verdad? Que son tres personas en una sola persona encarnada, Espíritu Santo. Y tenemos que tener esa confianza nosotros en pararnos muchas veces con esas personas, porque, miren, pastor, yo ya los he escuchado a un par de ellos y tienen una elocuencia bárbara. Una elocuencia muy bárbara que uno, hay veces que lo dejan pensando y como le digo, como por un texto bíblico, sacan de contexto el texto. Sí, lo que he podido entender de esta gente, pastor, creo que es lo que hemos venido estudiando, que hay que usar el contexto y la historia. Y ellos, creo que ellos solamente usan el texto, no usan el contexto ni se van a la historia. Simplemente usan el texto, y a las personas que tratan de engañar igualmente solamente
con el mismo argumento, sin enseñarles historia ni el contexto bíblico donde Pedro estaba hablando, con quienes estaba hablando Pedro, sino que simplemente usan el texto. Mi hermano, que se les bendiga, ¿verdad? En esta noche. Pues prácticamente hay otras sectas, ¿verdad? También de que otras religiones, que son sectas, que he escuchado de que no hay un libre albedrío tampoco. Si no hay un libre albedrío, no hay juicio, porque ahí estamos negando, ¿verdad? En que se hace el bien o se hace el mal, ¿verdad? Y son de las personas o son de la religión que no tienen iglesia, no tienen iglesia. Se reúnen en casas. Ellos dicen como antes, la iglesia primitiva, que se reunían en casas, ¿verdad? Y eso, la mayoría de esas personas, ¿verdad? Que yo conozco, ¿verdad? Eran cristianos prácticamente, ¿verdad? Por medio de alguna discusión de la iglesia, se apartaron y buscaron pues la manera de cómo hacer su propio entendimiento, ¿verdad? Religioso. Y eso es algo muy, muy preocupante, ¿verdad? Porque es donde aprovecha el enemigo a confundir, a decir de que esto no es verdad, a poner en duda, ¿verdad? Prácticamente la palabra del Señor, llevándola, como dice el hermano, a otro contexto que no lleva prácticamente a lo que el Señor nos habla. Sí, sobre esto me gustaría tal vez compartir un testimonio con ustedes, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hace varios años atrás estuve intercediendo por mi familia y más por mi papá, y le pedí al Señor que se le revelara su vida y que le concediera el arrepentimiento, y resulta que estando orando así en ese tiempo por mi papá, por mis familiares, vino una tía mía de Estados Unidos y su esposo eran miembros de esta iglesia. Entonces ellos abrieron una reunión en casa donde estaban viviendo en el barrio, y mi tía tiene mucha facilidad de expresión, ¿verdad? Igual él, pero a mi tía la conocía mucha gente, entonces era muy popular y rápido llegaron y se reunieron y prácticamente toda la familia. Me acuerdo que la última vez que nosotros, el lunes pasado que nos reunimos, les decía de que teníamos que agradecer al Señor porque verdaderamente nosotros no hemos caído en una de estas cestas, ¿verdad? Y entonces, y ahora prácticamente sale a luz esto. Y me acuerdo que se estuvieron reuniendo un buen tiempo y yo seguí intercediendo por ellos. Y de alguna otra manera, a mí, yo sentí que Dios había respondido a mi petición de intercesión por mi papá, pero no me agradó la respuesta que había recibido, porque supuestamente se estaba reuniendo con ellos. Pero yo seguí intercediendo y después pude comprender muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es que Dios va a hacer su voluntad, no la mía. Y las almas son del Señor. Pero después surgió un problema de testimonio del esposo de mi tía, que era el líder de la reunión, que poco a poco se fue deshaciendo la iglesia que estaban queriendo armar, ¿verdad? Y al final mi papá me preguntó qué día y a qué hora se estaban reuniendo en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Y entonces tomó la decisión de dejar de ir. Él fue el último que dejó de ir en esa reunión.
Después esa reunión se cerró porque ya nadie asistía debido al mal testimonio que dio el líder al final. Y al final se desapareció pues la reunión, ¿verdad? Y ya no se volvieron a reunir, y poco a poco nosotros comenzamos con mi papá a estar llevando a la gente, a los familiares, a la iglesia donde nos reunimos. ¿Ves? Pero yo me acuerdo que el lunes pasado le decía, tenemos que agradecerle al Señor porque no hemos caído nosotros en falsas doctrinas ni en cesta. Pero la realidad que sí hay un peligro que corren nuestros familiares que todavía no se han convertido al Señor, que hay que interceder por ellos, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que ellos hacían mucho énfasis, ¿verdad? Esta gente, de que se tenían que bautizar, porque si no se bautizaban, y se tenían que bautizar solo en Jesús, porque si no se bautizaban, no iban a ser salvos. Hasta que se bautizaran solo en Jesús, podían ser salvos ellos. Entonces, algo bien tremendo, porque, como dijo un hermano ahí, tienen mucha facilidad de expresión, conocen bastante de la palabra, pero a su manera, ¿verdad? Enredan los versículos y esto y lo otro, y pasan leyendo bastante. Pues yo miraba a ese líder, el esposo de mi tía, que leía mucho, ¿verdad? Y entonces aún me dijo un día que me lo encontré, deberías de venir para que aprendas. Y entonces, no, yo estoy bien donde estoy, le digo. Y entonces, pero eres bienvenido cuando quieras, me dice. Ah, está bien, le digo, pero gracias a Dios, en realidad que nosotros, el Señor ha tenido misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Y se ha revelado y nos ha guiado a toda verdad, ¿verdad? Amén.
La afirmación de que Jesús es Dios es una verdad central del cristianismo, pero ¿significa esto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona? ¿O tres manifestaciones de un solo Dios? ¿Realmente qué nos enseña la Biblia? En algunos países de América Latina hay personas que profesan ser cristianas, pero que están negando la doctrina de la Trinidad. Hoy analizaremos la doctrina de lo solo Jesús o movimiento pentecostal unicitario y su no conformidad con la enseñanza bíblica. Y por tanto, si ellos pudieran entender la obligatoriedad de la humanidad de Cristo para venir a representarnos a nosotros, el Dios hecho hombre, quizás eso le ayude a entender por qué Cristo tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pero veamos el origen y la doctrina solo Jesús. Esta doctrina surge en el siglo XX dentro del movimiento pentecostal unicitario. Este movimiento rechaza a la Trinidad y enseña que Jesucristo es el único Dios, quien a veces se manifiesta a sí mismo como el Padre o como el Espíritu Santo. La doctrina central del pentecostalismo unitario es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu, siendo éste una sola persona que se manifiesta en diferentes formas. Y uno de sus pilares es el bautismo solo en el nombre de Jesús, basado en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ellos sostienen que esta es la fórmula correcta para el bautismo, en contraposición a la fórmula trinitaria de Mateo 28:19 enseñada por el Señor, que dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me staring at 23 unread messages, knowing that each response will take 10 minutes to type. We've all been there, typing. Como pudimos ver, la doctrina central de los unicitarios es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino tres manifestaciones de un solo Dios. Argumentan que la doctrina de la Trinidad es una corrupción posterior del cristianismo, influenciada por la filosofía griega y los concilios eclesiásticos. Pero veamos ahora 4 argumentos bíblicos de lo solo Jesús y su refutación. Examinemos estos pasajes y su correcta interpretación dentro del contexto bíblico. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Como sabemos, Pedro le está hablando a judíos que conocían a Dios Padre y al Espíritu Santo por las Escrituras, pero no creían en que Jesús era el Cristo prometido. Este pasaje no excluye la fórmula trinitaria de Mateo 28:19, donde Jesús manda bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Acaso Pedro contradijo la enseñanza de su Señor? De ninguna manera. Sigamos. Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno. Mis hermanos, el título Padre Eterno no significa que Jesús sea el Padre en la relación trinitaria. Se refiere a su papel como dador de vida eterna y protector. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo enfatiza que Jesús posee toda la naturaleza divina, pero no dice que Él sea la totalidad de Dios sin distinción de personas. Y con lo visto hasta aquí, ¿qué crees tú que necesiten entenderlo solo Jesús? ¿Y cómo le podemos evangelizar? Yo creo que, ¿qué es lo que necesitan entender? Es la necesidad de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre para que viniera a representarnos y poderle explicar entonces la necesidad de cumplir la ley a la perfección, de que el que muriera en mi lugar pudiera ser completamente sin pecado, pero tenía que ser hombre, porque es a mí que me está sustituyendo en la cruz, es a mí que me está representando en la cruz, es mi culpa que está cargando. Y por tanto, si ellos pudieran entender la obligatoriedad de la humanidad de Cristo para venir a representarnos a nosotros, el Dios hecho hombre, quizás eso le ayude a entender por qué Cristo tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre. Quizás es esa doctrina la que ellos necesitan. La encarnación de Cristo es la doctrina que ellos necesitan quizás llegar a comprender, la necesidad de la encarnación. Obviamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia presenta de tapa a tapa una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin perder la unidad de Dios.
Y uno de los pasajes más claros es el bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo baja sobre el Hijo en forma de paloma, y el Padre habla desde el cielo y dice, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Más claro que esto, ni el agua. Hablaba con Josías antes del tiempo de preguntas y respuestas, y también él me decía que en algunos países de América Latina hay personas que profesan ser cristianas, pero que están negando la doctrina de la Trinidad. Y por eso ahora me voy a apartar un poco del tema de la deidad de Cristo y concentrarme en el tema de la Trinidad. Yo creo, pastores, que nosotros tenemos que instruir a nuestras ovejas con respecto a la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es un misterio, pero no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, yo no puedo ni siquiera penetrar. Un misterio es un océano, yo puedo sumergirme en esas aguas y nunca voy a llegar al fondo. Pero yo veo en iglesias evangélicas sutilmente lo que en la historia de la iglesia se conoce como sabelianismo o patripacionismo. Es como que hay una sola persona divina que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero eso es una herejía. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Por ejemplo, a veces escucho a hermanos con buena intención, de verdad, orando y dicen, Padre, yo te doy gracias, y luego meten en la oración y dicen, porque tú moriste en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. Y esto es importante porque el cristianismo es eminentemente trinitario. Nuestra salvación es trinitaria, nuestra adoración es trinitaria. Aún yo creo que nosotros los pastores tenemos que escoger bien los himnos que vamos a cantar, porque debe haber un balance en ese sentido. Nuestra alabanza debe ser trinitaria. Entonces yo creo que aquí debemos animar a los pastores a que entrenen bíblicamente a sus ovejas para que ellos entiendan de qué se trata la doctrina de la Trinidad, y aún, como decían nuestros hermanos, no vamos a ganar el argumento simplemente con el intelecto. Necesitamos amar a la persona y depender del Espíritu de Dios. Pero al final de cuentas, el Espíritu de Dios va a usar la palabra. Hace unos años, mi esposo y yo tuvimos la triste experiencia de una joven que asistía a nuestra iglesia y de repente nos dijo que había abrazado, nosotros nos habíamos ido a otro lugar y nos dijo que había abrazado la doctrina de los testigos de Jehová. Y yo le pedí que fuera a la oficina, hablé con ella, y una de las cosas que le decía era, mira, yo quiero que tú veas en tu Biblia y que me des una explicación de estos textos. En Isaías capítulo 6, Isaías ve la gloria de Jehová, evidentemente. Y cita el texto de ve y di este pueblo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. Pero luego nosotros llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, y Juan nos dice que los judíos no creían en él tal como lo profetizó Isaías. Él ha cegado sus ojos y endureció su corazón para que no vean, etc. Está citando Isaías 6. Y luego dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria. ¿De quién? La de Jesús. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que lo que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Pero luego al final del capítulo 28 de Hechos, dice que el apóstol Pablo le cita el texto de Isaías a estos judíos en Roma que no creían en el Evangelio, y Pablo les dice, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, y le cita Isaías 6. Así que según Juan 12, ahí estaba la gloria de Cristo. Según Hechos 28, fue el Espíritu Santo el que habló. Entonces, ¿quién es el Jehová de los ejércitos que aparece en Isaías 6 y que dice, a quién enviaré, singular, y quién irá por nosotros? Las tres personas de la Trinidad. Y fue impresionante porque ella vio los textos y me dijo, no tengo respuesta para eso,
pero aún así yo no puedo creer en la Trinidad. Entonces ya aquí tenemos un problema, porque tú estás citando la Escritura, estás mostrando la Escritura y no está haciendo ningún impacto. Nosotros comenzamos a orar por ella y sorprendentemente 6 meses después le dio un derrame fulminante y murió. Y fue una historia que nos marcó porque nosotros le teníamos aprecio a esta joven. Y no estoy diciendo fue un castigo divino, yo no estoy entrando en ese tema, no estoy interpretando la providencia. Estoy simplemente diciendo, hay argumentos en la Biblia de más, pero debemos compartirlos en amor y depender del Espíritu de Dios, porque los argumentos por sí solos, no importa cuán buenos sean, porque yo encuentro este argumento muy poderoso, no van a convencer a nadie. Por sí solos, ¿no? Como pudimos observar, la doctrina de lo solo Jesús difiere significativamente del cristianismo trinitario. Al negar la Trinidad, se altera el entendimiento de la relación entre Dios y la humanidad, así como toda la obra de redención. Puede Bueno, hay tantas citas bíblicas que poder mirar acerca de ello, ¿va? Estaba revisando ahorita, por ejemplo, está Primera de Timoteo 2:5. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y menciona Jesucristo. O sea que está Dios, estamos nosotros, y entre Dios y nosotros está Cristo. Entonces no puede ser solo Jesús. O sea, y de ahí podíamos irnos largo, pero hay tantas citas bíblicas sobre esto. Pero vamos a dejarlo ahí porque nosotros hemos creído, nosotros creemos, estamos firmes en nuestra fe. O sea, con lo que conocemos de la palabra, creo que no fácilmente podemos movernos de la fe, de lo que creemos. No fácilmente podría movernos una falsa doctrina o una secta, en este caso. A mí lo que me llama la atención es que ellos están enfocados con gente que ya pertenece a una iglesia para convencerlos, para jalárselos. Sí, esa es la recomendación que brinda Sugel, ¿verdad? De que ya los hermanos que están dentro de la iglesia se les debería de dar instrucción sobre la Trinidad, bastante.
Pastor, no, ese versículo de Mateo, ahí los revienta completamente. Ahí no hay vuelta para ellos como justificar, ¿verdad? Sí, no, ahí es cabal, ahí está todo más claro. En verdad, con esto de esta doctrina, ¿verdad? De los universitarios, yo me defiendo bastante bien con ellos, ¿verdad? Porque yo ya me los he topado, estas personas, y aparte he visto varios videos de ellos que salen ahí hablando, y a Sugel, eso que usted mostró hace poco, yo lo estuve viendo hace como un mes atrás. Sí, lo estuve viendo yo en unos videos, ese mismo video, y es bien importante saber todo esto porque como le digo, de un tema, de un versículo, ellos quieren distorsionar la Biblia. Y la Biblia no puede ser distorsionada, ¿verdad? No se le puede quitar ni una tilde ni agregarle nada, ni una palabra. Y me gustaría que pues también leerle un versículo, ¿verdad? De lo que usted estaba leyendo hace poquito. Usted leyó Juan 14. Perdón. Dice el Señor Jesucristo, pero os digo a la verdad que os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, Él vendrá. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de justicia, de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahí también nos muestra ahí claro que está hablando en las tres divinas personas, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Padre. Y me llama mucho la atención porque en verdad sí creemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero las manifestaciones de Él son tan gloriosas de que al estudiar este versículo, a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nos dice de que ya no va a estar presente, les dice a sus discípulos, y pues nos dice a nosotros también, ¿verdad? Que Él ya no va a estar presente en un cuerpo físico, pero que no vamos a estar solos, ¿verdad? Que va a estar el Espíritu Santo con nosotros, que es el Consolador. ¿Y cómo vamos a estar solos si está la presencia de Él, verdad? Y para mí es algo bien tremendo. La palabra dice que el enemigo es padre de mentira. Y a todas esas cestas, esa gente que anda, las tiene verdaderamente esclavas en la mentira que creen ellos, ¿verdad? Pero allí, como decía, el único, Sugel decía ahí que en la entrevista, el único que les puede cambiar de opinión, hacer cambiar de opinión es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero prácticamente nosotros jugamos un papel bien importante, que es la intercesión, ¿verdad? Sí, porque la gente le puede hablar y decir y no van a hacer caso, ¿eh? Hacen caso omiso ahí, no les importa. Pero porque en el testimonio que decía anteriormente, este hombre salió de una iglesia bautista y de ahí se incorporó a esta iglesia, ¿verdad? Y entonces, y después yo me recuerdo que él cayó en adulterio y después este señor que era el líder de esta reunión justificaba su pecado diciendo de que en el Antiguo Testamento los reyes y el rey Salomón y todo tenía no sé cuántas mujeres y él como que era válido el haber caído en adulterio, ¿verdad? Y entonces, sí, pero así es. Entonces, pero después él justificaba esa caída de él, ¿va? Al final, triste, muere de cáncer, me acuerdo, en la garganta él, ¿verdad? Y fue a Estados Unidos a que lo operaran y todo, y al final parece que hasta contrajo COVID allá en Estados Unidos, y allí falleció, ahí quedó, ¿verdad? Pero, y totalmente se cerró la casa donde se reunían, ¿verdad? Y entonces yo en un comienzo le dije a mi tía, porque era el esposo de mi tía,
¿verdad? Porque ella dice, él va a quedar aquí solo y yo me voy a ir porque tengo que ir a trabajar y tenemos que mantener la obra y todo, que de alguna manera ella me decía, uno tiene que hacer sacrificios para la obra del Señor y todo. Yo le dije, ¿y su matrimonio? No, a veces esos son los sacrificios que uno tiene que hacerme. Y al final salió él cayendo en adulterio, ¿verdad? Porque es tremendo, sí, la situación. Y pienso que hasta la fecha quedó bastante gente afectada, ¿verdad? Porque a él lo tenían como un líder cristiano, pero a la hora que miraron caerlo, entonces también la gente, ahora después me decían, todos son los mismos, iguales a él, ¿verdad? Entonces, pero yo les digo que en realidad el Señor no nos ha llamado a nosotros a poner la mirada en ningún hombre, dice que la pongamos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? El hombre va a caer, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos ha llamado para que pongamos nuestra mirada en Él solamente. Sí. No, solo estaba aquí leyendo y como hay tanto que nos afirma, pues la palabra de Dios, pues leyéndola, pues, ella misma nos da testimonio acerca de la Trinidad. Encontraba aquí Juan capítulo 17, versículo 5, hablando del principio desde antes de la creación, ¿va? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se habla de dos personas. Habla del Padre, de que antes de la creación, antes de que el mundo fuese, ellos ya existían. Sí, Dios. Con ese pasaje, hermano Gerardo, ahí quedan. Reventados. Ahí no hay discusión, ahí ni alguna. No, pues que la borren.
Amén. Sí, Señor. Es eficaz. Amén. Bendiciones. Feliz Dios les noche, bendiga. hermano. Buenas noches. Amén, hermano. Amén. Buenas Dios les noches. bendiga. Amén, amén.